Marcos, según San Marcos, capítulo 4, versículos 33 y 34, reafirman la enseñanza de la gran diferencia entre discípulos y seguidores, o la multitud, entre la gran diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, la gran diferencia que hay entre aquellos que le siguen, como él dice, con la cruz, negándose, que aquellos que le siguen como quieren. Y Marcos 4:33 dice de la siguiente manera: con muchas parábolas, muchísimas parábolas, como estas, como la del sembrador, la semilla de mostaza y otras más, dice la Biblia, les hablaba la palabra. O sea, que la palabra de Dios, Jesucristo la enseñaba por medio de parábolas. O sea, lo que Dios quería que el pueblo supiese, lo que Dios enseñaba, Jesucristo utilizaba parábolas para transmitir ese mensaje. O sea, Jesús no le decía a la multitud directamente lo que Dios dice, no. Eso que Dios dice, él se lo decía por medio de parábola. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Es un relato breve que utiliza situaciones cotidianas para transmitir una enseñanza o una lección moral. O sea que si Dios envió a Jesucristo para darnos una lección moral, esa lección moral Jesucristo nos la enseñó a través de una parábola. Jesucristo enseñaba mediante parábolas, como la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, etcétera, etcétera, etcétera. Como decían los fariseos, Jesucristo no les hablaba directamente, sino que usaba parábolas. Este es un mensaje de Dios y él buscó una estrategia para transmitir ese mensaje y utilizó parábolas. Por ejemplo, el mensaje de la ley, por ejemplo, Dios dice, o el mensaje que traía Jesucristo es: ama a tu enemigo. Entonces, en vez de decirles ama a tu enemigo, utilizó la parábola del buen samaritano. Y dice las Escrituras que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que ponían o podían oír, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos, y aquí viene la diferencia, en particular les declaraba todo, o sea, aparte, en privado. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Y él al pueblo le hablaba en parábolas y el pueblo no entendía. Pero a los discípulos, aparte, en privado, les hablaba claramente. ¡Wow! Jesucristo solamente le habla claramente a sus discípulos. Por eso tú que me estás escuchando y te llamas hermano, te llamas cristiano, asiste a la iglesia, comparte, predica, entiende bien qué es un discípulo. Asegúrate que tú seas un discípulo
que no seas de la multitud. Porque solamente los discípulos, Jesucristo les va a hablar claramente el mensaje del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo a sus discípulos les dijo, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no conoce las cosas de su amo, pero su amigo sí. Que Dios nos ayude a tener esta verdadera transición de creyentes a verdaderos discípulos. Porque el 99.9% del mundo, usted le pregunta si creen en Jesús y te dicen que sí. Oh, pero ¿cuántos son discípulos? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que su gracia se multiplique sobre tu vida y que el Señor Jesucristo te enseñe los secretos del Padre, para la gloria del Padre, para el avance del Evangelio. Y esa verdad, los secretos del Padre, es lo que nos transforma a su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios.